Hola, mis críptidos amigos. ¿Cómo están? Yo estoy muy contento. ¿Saben por qué? Porque ya somos más de 20 suscriptores. Y eso que decían que no llegaríamos ni a 10. En fin, muchas gracias a todos. Y espero seguirles llevando a todos ustedes estos cuentos, historias y leyendas que este duende ha tenido el honor de recopilar. Sin más que decir, los dejo con nuestra narración de hoy. Y recuerden, yo soy Cuasarino y estas son Pláticas de Duende. Después de la independencia de México, se vivía una época de aparente calma. Mucha gente habría muerto en la guerra. Muchos habrían huido dejando sus pertenencias y otros regresaban victoriosos. Muchas haciendas y pueblos fuera de la capital fueron campos de batalla y la mayoría fueron arrasados. Años más tarde, los pueblos se recuperaron. Los campos de cultivo se convirtieron en casas y la gente regresó a su vida normal. Precisamente en uno de esos pueblos que prosperaba es donde se desarrolla nuestra historia. Verán, Rosario y Piedad eran un par de hermanas, hijas de costureros, que acababan de llegar al pueblo. Sus padres habían muerto hace poco, y con el dinero que les dejaron, decidieron probar suerte en esa pequeña ciudad. Buscaban una casa o al menos un cuarto para alquilar, pero todo era muy costoso. Un poco decepcionadas, se sentaron en el atrio de la iglesia, pensando qué podían hacer. Al poco estar, se les aproximó el sacristán y les preguntó qué les pasaba. Estamos buscando un lugar en renta para vivir. Nuestros padres murieron y ya no tenemos a dónde ir, dijeron las hermanas. El sacristán las dejó pasar la noche en un cuarto de la iglesia que tenían para cuando se quedaba algún invitado. Las hermanas aceptaron gustosas, pero eso era temporal. Cuenta de que era una casa muy vieja, de adobe, con apenas. Aún tenían que buscar un lugar a donde vivir. A la mañana siguiente, el sacristán les habló de una pequeña casita en alquiler en una zona no muy lejos de la iglesia, pero tenía un pequeño detalle. Ahí espantan, dijo el sacristán. En más de una ocasión, el padrecito ha bendecido sus cuartos, pero parece no funcionar. Los que han vivido ahí dicen que un espíritu no los deja en paz, les mueve sus cosas y no deja de quejarse por las noches. Por lo mismo, el alquiler es barato, pero ustedes dirán. Las hermanas se miraron mutuamente y agradecieron la preocupación. De inmediato fueron a buscar la dirección de esa casa. Al llegar, se dieron cuenta de que era una vieja casa de adobe, con apenas 3 cuartos, que constaban de una cocina con fogón en el fondo, una especie de sala y una recámara. Estaban encantadas y hablaron de inmediato con el dueño. Y tal como dijo el sacristán, la renta era muy barata.
sospechosamente barata. Esa misma noche se mudaron. Al llegar, se pusieron a limpiar y a acomodar sus pocas pertenencias. Fue una noche muy tranquila, que hasta olvidaron lo que se decía de esa casa. Las hermanas sabían de costura y a eso se dedicaron. Armaron un pequeño taller y al poco tiempo ya tenían su clientela, que se admiraba no solo de lo bien que cosían, sino de que ya habían durado en la casa de las ánimas, como le decían. La verdad era que todas las noches se escuchaban alaridos, pasos e incluso arañazos en las paredes. También se escuchaban cómo jugaban con las tijeras y muchas veces les habían cambiado de lugar sus telas y prendas que elaboraban. Pero ellas aguantaban tratando de ignorar todas esas apariciones. Un buen día, caminando por la calle, se encontraron un perro callejero de color negro cenizo, algo desnutrido, que se les pegó y no las dejó de seguir. Las hermanas se apiadaron del pobre animal y lo adoptaron y le pusieron por nombre Sargento. Con la llegada del perro, las cosas cambiaron. Los alaridos se volvieron más recurrentes y las cosas se movían con más violencia. El pobre de Sargento aullaba todas las noches y ese era el signo del inicio de su tormento. Una sombra se hacía presente para molestar al perrito. Le jalaba la cola, le lanzaba cosas y no lo dejaba en paz hasta que se iba a esconder a la cocina, debajo de una piedra que tenían para cocinar. Extrañamente, el espectro no se acercaba ahí y lo dejaba en paz. El hecho de que aumentaran los lamentos y los ruidos extraños hacían que la gente no quisiera pasar por ahí, ni de día y mucho menos de noche, reduciendo así las ventas de las costureras, quienes, desesperadas, llamaron al padre para bendecir la casa. Pero no funcionaba del todo. Quizás esté un muerto enterrado por ahí. Por eso no los deja en paz, decía el padrecito. Pero no se observaban indicios de alguna tumba o de alguien emparedado en esos viejos muros de adobe. Muchos curanderos y espiritistas trataban de exorcizar la aparición, pero todos salían corriendo, víctimas de algún objeto volador o de algún alarido espeluznante. Con todo esto, el perrito seguía sufriendo los ataques de la sombra nocturna. Cada vez que algún padre o que algún espiritista trataba de bendecir la casa, el pobre perrito salía corriendo a la cocina y se acurrucaba debajo del fogón, que se había convertido en su refugio. Una mañana, Rosario se dispuso a moler el maíz para el desayuno, pero al acercarse al fogón, se tropezó con lo que parecía ser la oreja de una olla, justo al lado de donde se acurrucaba a Sargento. Salió corriendo a despertar a su hermana, y juntas comenzaron a cavar, primero con un cuchillo y luego con las manos. Para su sorpresa, era una olla grande de barro, como la de los frijoles, cerrada con arcilla, muy pesada, y al romperla,
salieron cientos de monedas de oro y plata, muy sucias y llenas de lodo. Al día siguiente, el sacristán y el padrecito encontraron unas monedas de oro en el arca de las limosnas. Cuentan por ahí que ese mismo día las costureras habían abandonado apresuradamente esa casa, llevándose consigo el oro y la plata que encontraron. Y por supuesto a su sargento, que les había indicado el lugar del entierro. Hola, mis críptidos amigos, ¿cómo están? Yo estoy muy contento. ¿Saben por qué? Porque ya somos más de 20 suscriptores. Y eso que decían que no llegaríamos ni a 10. En fin, muchas gracias a todos. Y espero seguirles llevando a todos ustedes estos cuentos, historias y leyendas que este duende ha tenido el honor de recopilar. Sin más que decir, los dejo con nuestra narración de hoy. Y recuerden, yo soy Cuasarino y estas son Pláticas de Duende.